Gana unas elecciones diciendo que nadie va a perder ningún derecho. Entra el gobierno y dice que va a crecer la economía un 1% y la inflación va a ser el 20%. Termina el año, la caída de la economía fue de 2,3% y la inflación del 40%, el doble que el año anterior y el doble de lo que habían previsionado. La verdad que desde el punto de vista económico me parece que mirado así superficialmente es una gran incógnita. ¿Qué está pasando? ¿Les sale todo mal? Era más complicado de lo que esperaban, no estaban preparados, Macri no tiene equipo. Las preguntas son muchas. Yo tengo otra respuesta: mintieron mucho, mienten todo el día, la verdad que mienten todo el día. Me sorprendió, yo no había visto, es muy difícil encontrar antecedentes de haber arrinconado a una expresidenta y una gobernadora en una casa con participación de parte de la oposición al gobierno de Santa Cruz y articulado a través de una construcción de medios. La verdad que haber puesto en riesgo a una expresidenta y a una gobernadora, en riesgo de vida, digo. Sí, absolutamente, fue así. No me acuerdo, yo no tengo ningún registro. No hay registro, no. Con lo cual, la escalada represiva del gobierno de Cambiemos parece no tener límite. Presentamos una denuncia que está radicada en el juzgado criminal federal número 1 de la doctora Servini de Cubría. Efectivamente, la denuncia endereza contra estos dos últimos decretos del presidente Macri, el 29 y el 231 del año 2017, en los cuales, además de contraer nuevamente deuda externa por montos importantísimos, se ponen los recursos y riquezas naturales como garantía de pago de los servicios e intereses de los vencimientos de esta deuda. Bueno, venimos, como ustedes ya saben, y venimos conversando en reiteradas oportunidades, de un año de ajuste que nos condujo a la recesión, al incremento de la desocupación, de la pobreza, de la indigencia, de la desigualdad, al empeoramiento en general de las condiciones de vida de las enormes mayorías de argentinos, y lamentablemente en un contexto con un gobierno que no solamente ha decidido ratificar el rumbo de la política económica, y podemos corroborar los mismos resultados inflacionarios, recesivos, de empeoramiento de las condiciones del empleo en los primeros meses de 2017, sino que además confirma que tiene vocación de profundizar después de las elecciones esta situación. Ajuste fiscal, ajuste monetario, política de altas tasas perjudicando al crédito productivo y alentando la especulación financiera, uno de los pocos negocios que sí ha prosperado en esta Argentina de Mauricio Macri, y con algunas cuestiones que preocupan, algunas incluso más que otras: la profundización del ajuste fiscal en paralelo con una reforma tributaria que el gobierno propone enviar al Congreso, que no solamente va a recortar el gasto público en primera instancia, sino que va a recortar nuevamente los recursos del Estado, que ya resignó las retenciones a las exportaciones, que ya resignó los impuestos patrimoniales que pesan sobre los más ricos, y que en ese cóctel de políticas que el gobierno plantea va a implicar una nueva caída de la actividad, mayor recesión, mayor caída entonces de los recursos que el Estado recauda, y una nueva vuelta de ajuste del gasto con mayor déficit fiscal, a pesar de que el gobierno sostiene que tiene vocación de recortar ese déficit, que se ha venido financiando con endeudamiento del sector público y que se plantea también profundizar con mayor endeudamiento y mayor endeudamiento externo, que se va a sumar a los 80.000 millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri ya ha contraído en los primeros 17 meses de gestión. Y un agravante que señalábamos y que volvemos a señalar: el presidente ha habilitado la utilización de nuestras riquezas naturales estratégicas como garantía de esa deuda que se vuelve cada vez más impagable. No solamente está deteriorando las condiciones de vida del presente, sino que está literalmente hipotecando el futuro de todos nosotros
y de las generaciones que nos siguen. Esto nos obliga a estar alertas, esto nos obliga a estar movilizados, como ha demostrado este pueblo que está en condiciones de estar, y esto nos obliga también, con estas certezas, a tener respuestas inteligentes en el marco de nuestra democracia en una elección legislativa que está muy cerca. A lo largo de este programa de Mucho Más que Dos, les vamos a ir mostrando cómo, conforme avanza el programa de política económica que ha deteriorado las condiciones de vida de todos los argentinos, también se profundiza la política de sobreendeudamiento externo que ha, como dijo Caputo, financiado el desbalance que ha provocado esta política en las cuentas públicas, con un agravante: la respuesta inequívoca del gobierno a las pretensiones del poder económico internacional de apropiarse, esta vez además, de nuestras riquezas naturales estratégicas. Axel, ¿qué análisis haces de los primeros 17 meses de la gestión de Cambiemos, ¿no? Desde el punto de vista de la política económica? Deben tener el mejor equipo en los últimos 50 años. Tengo que aceptarlo, porque que no le hayan pegado a ninguna, que todos los números le den mal, yo creo que ni ellos se lo imaginaban. La verdad que creo que ahí, cada vez que ellos dicen que la economía va a rebotar o que va a empezar a crecer o que baja la inflación, el próximo número que se publica es peor que el anterior. O sea que si vos lo mirás como debemos evaluar una gestión de gobierno, cuáles dicen que son sus metas, sus objetivos y cuáles son los resultados, la verdad que es un desastre lo que han hecho. Ganan unas elecciones diciendo que nadie va a perder ningún derecho, entra el gobierno y dice que va a crecer la economía un 1% y la inflación va a ser el 20%. Termina el año, la caída de la economía fue de 2,3% y la inflación del 40%, el doble que el año anterior y el doble de lo que habían previsionado. La verdad que desde el punto de vista económico me parece que mirado así superficialmente es una gran incógnita. ¿Qué está pasando? ¿Les sale todo mal? Era más complicado de lo que esperaban, no estaban preparados, Macri no tiene equipo. Las preguntas son muchas. Yo tengo otra respuesta: mintieron mucho, mienten todo el día, la verdad que mienten todo el día. Me cuesta creer, y no quiero subestimarlos, diciendo que pueden ser tan, pero tan inexpertos e inútiles como para decir que la inflación va a ser 20 y que se le vaya a 40, después de haber hecho la evaluación. Porque si vos me decís, pronostico una inflación, en el medio hay una corrida, se me van los precios, pero vos devaluás y ponés vos el tipo de cambio a 15 pesos y después esperás que no se vaya a precios. Entonces la verdad que no han cometido errores. Para mí tienen un programa económico, una agenda que está oculta, bajo 7 llaves. Es una agenda ultra neoliberal. Pero ultra neoliberal no necesariamente porque ellos sean cada uno muy neoliberales, algunos lo son, sino porque no hay un plan económico propio, autónomo, soberano. La idea es aplicar las recetas del libre mercado todo lo que puedan y en donde puedan. En este contexto, digamos, ¿cuál es el rol que está jugando el Banco Central, ¿no? Que está jugando un rol preponderante, por cierto. Mira, es un poco, a mí me pasó, cuento una mini anécdota estando en una reunión secreta del Fondo Monetario Internacional. Hay unas reuniones no secretas sino privadas donde nos reuníamos los ministros de Economía, los presidentes de los bancos centrales de algunos países, no todos, a evaluar la situación de la economía con 2 o 3 funcionarios del fondo. No se podía contar lo que va a pasar afuera, lo violo al secreto, porque era realmente en esta línea. El neoliberalismo europeo, por ejemplo, desde la crisis de 2008, también ha abandonado la política fiscal, para que lo entienda todo el mundo. El Estado prácticamente no hace nada. Le han dejado todo el papel de la reactivación al Banco Central, a los bancos centrales, al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal de Estados Unidos, que también estaba. Entonces hablaba el presidente del Banco Central Europeo y decía: estoy hace 8 años tratando de generar empleo y no puedo, no funciona. Entonces me van a echar la culpa a mí y yo soy un funcionario que no fue elegido democráticamente. Entonces háganse cargo de esto, decían los ministros de Economía. Y es cierto, es real. Desde que llegó la crisis europea, lo único que tienen es política monetaria, y la política monetaria no alcanza sola ni para generar recesión ni reactivación, menos todavía para parar la inflación y menos todavía para generarla. Yo creo que eso es una visión absolutamente anticuada y además muy obsoleta, pero es lo que piensa el neoliberalismo con esto de que no quiere que
el gobierno, el Estado, tenga una política de bienestar, de creación de empleo, crea el mito de que el Banco Central es todopoderoso. Y acá lo tenemos. El Banco Central está hace meses aplicando una receta también, que yo creo que Sturzenegger es el último monetarista vivo, porque no hay nadie en el mundo que aplique esa receta tan precaria y tan primitiva como si fuera cierta. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando sube la inflación, aumenta la tasa de interés. Un pibe de 4 años puede ser banquero central con esa... Pero bueno, ¿cuál es el resultado de esa receta? Que no anda, nunca anduvo. Entonces no anda acá. Obviamente una recesión no la puede producir el Banco Central, pero no ayuda. Poner la tasa de interés a 26, a 28, a 38, no ayuda porque genera un negocio financiero tan rentable que no hay proyecto de inversión que pueda competirle. Quiere decir que si vos tenés 100 lucas en el bolsillo, lo último que se te va a ocurrir, sobre todo con el marco recesivo que están produciendo, es comprar una máquina, expandir tu línea de producción, porque no tenés a quién venderle. Pero si tuvieras igual, tenés un negocio seguro, rentable, que da un 25% de ganancia con riesgo cero. Y es el Banco Central de la República Argentina. El único que está activo es Sturzenegger, ya ni ministro de Economía tenemos. Han puesto un comunicador de ministro de Economía. Entonces, por eso resalta tanto, porque Sturzenegger por lo menos es economista, por lo menos ha escrito algunos trabajos, por lo menos ha discutido algunas cosas y tiene un papel importante. Todo lo demás han dejado tierra arrasada. Hay un farmacéutico de Pharmacity coordinando toda una política económica, y hay otro señor de un fondo de inversión que está coordinando la otra parte. Bueno, es muy difícil. No hay política económica, que es algo sintomático del neoliberalismo. Ahora, uno de los puntos, digamos, que está empezando a asomar es qué va a ocurrir en materia de política económica después de las elecciones. ¿Vos ves o avisorás un ajuste después de las elecciones de octubre? Ya tenemos el programa de Macri. El volante diría: vótenme, voy a ajustar más. Vótenme, voy a subir más las tarifas. Vótenme, voy a seguir devaluando. Ya lo han dicho todo esto los funcionarios. ¿Por qué no lo hacen? Porque si no lo votan en estas elecciones no van a poder seguir ajustando. ¿Cuál es mi drama? Me parece que si ganan, o sea, si les va muy bien, van a ajustar. Y si no les va bien, probablemente también lo hagan. Pero siguiendo con esta lógica que estás planteando, ¿no? Donde la política tiene que jugar un papel preponderante, pero al mismo tiempo la situación, la gravedad de la situación lo que hace es paralizar a los protagonistas, digamos. El futuro nos parece demasiado auspicioso. Y bueno, tiene etapas. En una etapa de reflujo la dinámica es distinta y bueno, y hace falta diferente tipo de organización. Todos estamos viendo cómo, porque voluntades que se opongan a esto hay muchas, pero bueno, hace falta nuclearlas, a veces ni siquiera unirlas, porque se habla mucho de la unidad, tal vez articularlas, porque hay cosas que son muy distintas, no sé si se pueden unir, pero probablemente se pueden articular. Yo veo que hay que encontrarle la manera. Claro que uno no quiere, porque también hay un momento donde hay expresiones populares que algunos llaman estallido, que es algo así como cuando no te queda nada para perder también. Yo creo que no estamos en esta situación, pero no solo desde lo económico, sino también desde lo político y desde lo simbólico. Yo creo que la fuerza, el movimiento popular, el campo popular, tiene mucho que perder, yendo hacia un caos, yendo hacia una situación de estallido, de explosión, de incertidumbre. Me parece que no ese es el camino que quiere, y todavía hay opciones, digamos. Todavía hay opciones, quiero decir, en 2001 no había opciones. Pero cuando uno va, y voy a decir una experiencia real, cuando uno camina por los barrios carenciados de conurbano bonaerense, donde los comedores escolares, el otro día, bueno, hablaba con un compañero que me decía, teníamos 18 personas en este comedor escolar, tenemos 150. Es mucho, es mucho. Y vienen con los padres, qué sé yo. Entonces yo digo, en esos sectores, ¿qué te dicen? Muchos, no todos, pero te dicen que vuelva Cristina. Eso es muy diferente a otras etapas de la Argentina. O sea, hay una... después podemos hablar de la literalidad de la frase. Lo que te quiero decir es que, ¿qué te están diciendo? La solución a este problema está en la política, y hay solución. Entonces eso me parece a mí muy importante, muy sano desde el punto de vista democrático, porque que se vayan todos es muy distinto al que vuelva Cristina. Son dos cosas distintas. ¿Vos crees que desde la oposición hay un proyecto político alternativo al neoliberal que plantea Macri? Eso por un lado. ¿Y quién representa ese proyecto alternativo si lo hay? Mira, es una discusión, si me permitís, más profunda.
porque hay quienes piensan que hay dos modelos de país. Obviamente cuando uno dice modelo ya es una simplificación, si además le agrega dos, para todas las opciones posibles está ultra simplificando. Pero yo creo en eso, creo que es una metáfora, digamos, una parábola que es interesante y productiva para la discusión política. Yo creo que hay quienes quieren un país básicamente primario, financiero, agroexportador y en todo caso con alguna industria, pequeña elaboración, porque no se puede hacer más, agroindustrial de los productos primarios, y otros que creemos que Argentina tiene que tener una industria amplia, densa, digamos, un tejido industrial importante. Vos sos político, yo te voy a tirar un par de nombres, digamos, para que vos los definas. Primero, obviamente, Mauricio Macri, ¿no? ¿Qué definición tenés de Macri? Para mí es un neoliberal Macri, antes que nada. Tiene la desgracia de ser un neoliberal, pero además ser un empresario. Él mismo, parte de un grupo económico. Entonces ni siquiera puede ejercer bien el neoliberalismo que porta o en el que cree, porque se le mezclan todo el tiempo los negocios particulares. Si vos te perdonás tu propia deuda del correo por una orden tuya, no es ni un error que hay que enmendar, ni un conflicto de intereses, es corrupción. Y se hizo. Entonces, bueno, y eso te pasa porque se te confunde tu ideología, tu papel histórico, tu papel institucional, con tu interés privado, algo que muchas veces le pasa al empresario particular, que piensa que lo que a él le viene bien es lo mejor para el país. No siempre es así. Sergio Massa. Y yo creo, mira, te digo, es de estos que esa famosa ancha avenida del medio, yo digo hay dos modelos de país, no hay tres. La ancha avenida del medio, y bueno, cuando venga el camión vas a tener que saltar a una vereda. Y en ese sentido me parece que si tiene que saltar Massa por sus convicciones, o por lo que yo conozco, a él no lo conozco mucho, no he discutido mucho, no le he puesto rayos X en la cabeza, no sé qué piensa, pero por todo lo que dice, pareciera que salta a la vereda del modelo nacional, popular, democrático, si tiene que saltar en algún momento. Me parece que esta indefinición le hace mal a él como dirigente, porque confunde a mucha gente, ¿no? Este es un momento de definición, ahora vamos a una campaña electoral. Yo te voy a decir de qué madera está hecho Massa, por ejemplo, en esta campaña electoral. Massa va a tener que oponerse a Macri, porque ya se ha dado cuenta que las políticas, incluso las que él apoyó, probablemente con buenas intenciones, no lo sé, pero apoyó esas políticas y dieron mal. Dieron pésimo. Ahora hay que definir porque el neoliberalismo está fuerte en el continente y hay un papel para desempeñar. O está con el neoliberalismo o están con los que sufren el neoliberalismo, que son las grandes masas de la ciudadanía. Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué opinión te merece? Para mí es uno de los dirigentes más importantes, de los políticos más importantes de la historia argentina y está en una constelación ocupada por muy poca gente, desde mi punto de vista y mi visión histórica. O sea que creo que es una persona que indudablemente forma parte ya hoy de las grandes personalidades de la historia argentina, lo que le ha tocado enfrentar, cómo lo ha hecho, bueno, y además yo la conocí en persona directamente. Yo le tengo un respeto enorme, La Argentina es una de las naciones del mundo más dotadas de recursos naturales, pero sus riquezas están en peligro. El presidente Mauricio Macri quiere entregarle a las principales potencias extranjeras los metales preciosos, los minerales, las tierras y los elementos básicos para su desarrollo. Cambiemos quiere transformar al país en una plataforma de recursos naturales. Es el plan que idearon Inglaterra y Estados Unidos para la Argentina y la región. Macri quiere hacer ese sueño realidad. El país es la quinta reserva de recursos minerales y metalíferos del globo y ocupa un papel estratégico en la explotación de la energía del presente y del porvenir. Las reservas de petróleo no convencional rondan los 27.000 millones de barriles y representan la segunda usina más nutrida de gas y la cuarta de crudo en el mundo. También es el cuarto yacimiento latinoamericano de oro y alcanzó niveles récord de reservas de cobre, plata y potasio. Además de ser un enorme búnker petrolero, el Atlántico Sur, la zona que rodea las Malvinas, engloba una de las regiones más ricas en recursos pesqueros. La Argentina cuenta con 800.000 toneladas en reservas de litio, la segunda de este tipo en el planeta. El litio es la energía del futuro.
Se lo utiliza en la fabricación de acero, esmaltes, lubricantes, las baterías recargables para celulares, notebook y en medicina en la lucha contra el cáncer. El sistema acuífero guaraní, que se encuentra debajo de los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo, y la Antártida también aglutina el mayor espacio de agua congelada del globo. La Argentina es una nación exuberante en riquezas naturales y oportunidades, pero también repleta de amenazas. Los expertos advierten que la instalación de bases de Estados Unidos en Tierra del Fuego y en Misiones, la subordinación del país a Inglaterra en el Atlántico Sur, sumado al fuerte endeudamiento externo, plantean serias dudas, muchas interrogantes sobre la capacidad de la Argentina de preservar sus recursos naturales. Elsa Brusone, especialista en temas de geopolítica, alerta por la presencia militar extranjera en la región. Sí, se habla en realidad de dos bases. Una va con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que no existe en la zona de la Triple Frontera, en la provincia de Misiones, que es una aspiración que viene desde el año 1999, y la otra disfrazada de científica en lo que es en Ushuaia, para ayudar a las expediciones científicas que van a la Antártida. En este sentido, el diputado del Frente para la Victoria por Misiones reclamó al Ejecutivo que dé explicaciones al respecto. Yo presenté un pedido de informe para preguntar al Poder Ejecutivo de la Nación para que nos respondan sobre la instalación o la posible instalación de bases militares estadounidenses en la República Argentina, más precisamente en la provincia de Misiones y en Tierra del Fuego. Nosotros tenemos la reserva de agua dulce, la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo. Nosotros sabemos que los países desarrollados están mirando al agua como una necesidad de acá en los próximos años. Nosotros estamos parados sobre el acuífero guaraní desde la provincia de Misiones y otros puntos de la Argentina. Nosotros sabemos que esta es una reserva que está siendo muy necesitada y que va a ser muy necesitada por las potencias mundiales. Nosotros vemos un riesgo enorme potencial por lo que significa no solamente la pérdida de recursos naturales estratégicos, sino también por la pérdida de soberanía que va a haber y que hay cuando se instalan estas bases. El proyecto de resolución ha ido a parar a la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, que la preside la diputada nacional Elisa Carrió, que es la diputada que ha cajoneado este pedido, que solamente ha tenido el tiempo de un año para el debate. Es por eso que nos hemos incentivado y hemos presentado nuevamente la misma iniciativa y esperamos que la diputada pueda abrir el debate, podamos contar con esa información y podamos nacionalizar una problemática que nos involucra a todos los argentinos. En este contexto, el cambio en la relación política con Gran Bretaña generó muchas suspicacias y temores. Guillermo Carmona, vicepresidente primero de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, también se encuentra preocupado. Nosotros, en general, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, venimos siguiendo muy particularmente la cuestión de la relación bilateral con el Reino Unido, en donde también se verifican grandes retrocesos en materia de soberanía. El hecho más evidente, más grave, es el del acuerdo que se celebró el martes 13 de septiembre del año pasado. Lo de martes 13 pareciera haber sido elegido de manera premeditada. En uno de los párrafos más escandalosos de este acuerdo, que es escandaloso de punta a punta, hay grados de gravedad, ¿no? Uno de los párrafos más escandalosos es el que se refiere a que la Argentina se compromete a remover los obstáculos para el desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, dice el acuerdo. ¿Esto qué significa? Que en favor de la continuidad de la actividad de saqueo del recurso ictícola y en función de destrabar la exploración y explotación de hidrocarburos, la Argentina se compromete a, lo de remover obstáculos es un eufemismo, a derogar las leyes de protección de hidrocarburos y de protección de pesca. Así que estamos ante una concesión absoluta a las pretensiones británicas que hace que
tengamos que prestar una especial atención a las negociaciones que continúan. Yo incluso me animaría a decir, más que mirar las negociaciones, mirar las imposiciones que el Reino Unido introduce en su relación con la Argentina, porque hasta ahora Macri no le ha dicho que no a nada de lo que ha pedido el Reino Unido. Además de las contingencias que asoman por los nuevos frentes políticos externos que reabrió el macrismo en su aventura amorosa con Estados Unidos e Inglaterra, existe un riesgo todavía mayor para el país: la decisión del presidente Mauricio Macri de engordar la deuda externa hipotecando los recursos naturales como garantía de pago. El constitucionalista Eduardo Barcesat prendió una luz amarilla y presentó una demanda contra la cúpula del gobierno por esta decisión. Presentamos una denuncia que está radicada en el juzgado criminal federal número 1 de la doctora Servini de Cubría. La ratificamos el día viernes 21 con una extensa presentación. Efectivamente, la denuncia endereza contra estos dos últimos decretos del presidente Macri, el 29 y el 231 del año 2017, en los cuales, además de contraer nuevamente deuda externa por montos importantísimos, más de 25.000 millones de dólares, además de entregar la soberanía legislativa y jurisdiccional a favor de tribunales extranjeros, concretamente Londres, Nueva York y un cantón suizo. Bueno, además de esto, cosa nueva en nuestra larga y dramática historia de endeudamiento externo, se ponen los recursos y riquezas naturales como garantía de pago de los servicios e intereses de los vencimientos de esta deuda, ¿no? Es decir, aquello que la ley suprema de la nación, en particular los pactos internacionales de Naciones Unidas, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales, que aclaro, comienzan con la misma cláusula, precisamente para enfatizar que no hay posibilidad de ningún derecho si no está en vigencia esta primera cláusula, que establece el derecho de autodeterminación de los pueblos, su independencia económica y, lo que es más importante para estos casos, la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de los recursos y riquezas naturales. Es decir, los recursos y riquezas naturales no son de los estados, no son de los gobiernos, son de los pueblos. ¿En cabeza de quién está la demanda, Barcesat? En cabeza del ingeniero Mauricio Macri, su jefe de gabinete de ministros, los ministros que han firmado los respectivos decretos. ¿Qué pena les cabría, Barcesat? Bueno, dependiendo de la apreciación del juez, pues siempre hay un mínimo y un máximo de la pena. Por el concurso delictivo estaríamos hablando de 15 años de prisión estimativamente, ¿no? Y lo que es más importante, que si esto es considerado delito, implica la nulidad de los actos jurídicos por los cuales se pagó y se volvió a comprometer el patrimonio común de los argentinos, que es el conjunto de sus recursos y riquezas naturales. Entre bambalinas, con medias verdades, con ocultamientos, con mentiras, el gobierno de Cambiemos va a colocar a la Argentina al borde del abismo. Lo que está en juego no es ni más ni menos que la soberanía, esa potestad que distingue a los pueblos libres de los esclavos. Bueno, Artemio, conocimos en estos días los datos del nivel de actividad, sin nada nuevo bajo el sol, como venimos uno parece como un loro repetidor, ¿no? Porque venimos de una recesión en 2016, van pasando los primeros meses del 2017, seguimos en el mismo sendero, 2,2 cayó la actividad en febrero, caída más pronunciada de la industria, 7,1% cayó la industria y bueno, lo que puede esperarse, destrucción del empleo industrial, casi 5 puntos abajo y la perspectiva para este 2017 nada buena, sobre todo teniendo en cuenta que estamos atravesando la etapa del ajuste blando, por así llamarlo, porque el gobierno ya ha anunciado desde Washington, porque estos funcionarios van al exterior y se sinceran, que se viene el ajuste brutal, en palabras de Luis Caputo, después de las elecciones legislativas.
Bueno, sí, bueno, esos son datos económicos duros. En términos socioeconómicos conocí un dato que me llamó la atención. El último informe de cifras, el análisis de coyuntura que realiza el Instituto, muestra la caída en la participación del salario sobre el PBI. La verdad que en 15 meses se desmoronó 3 puntos, pasó de una participación de 37.4% a 34.4%. En realidad de 37.5 a 34.4%, 3.1 en 15 meses. Ese ritmo de deterioro es un poco más alto que el promedio de deterioro de la participación salarial durante la dictadura. No hay muchos periodos de caída tan importante en la participación del trabajo sobre el PBI como el que se observa en estos primeros 15 meses de Mauricio Macri. Bueno, coherente con los datos de caída en términos de poder adquisitivo real del salario. Acá el proceso inflacionario acumula, no sé, vos no me vas a dejar mentir, pero 60 puntos a nivel general y 100 puntos en alimentos en lo que va del gobierno de Mauricio Macri. Y hoy, con el último dato, los primeros meses de 2017, estamos con una inflación anualizada ya del 25%, sabiendo que Federico Sturzenegger anunció una devaluación para después de las elecciones, que se va a impactar sobre precios, que viene la otra parte de los tarifazos. El impacto de este aumento inflacionario con correcciones salariales a la baja dieron como resultado esta caída en la participación de 3.1 en 15 meses, inédita desde la recuperación democrática obviamente y muy similar al deterioro que produjeron la última dictadura, el plan de Martínez de Oz sobre salario, que vos te acordás, congelaron salario, lo mismo, hicieron algunas cosas más, ¿no? Secuestraron condiciones obreras enteras, congelaron salario con una pauta inflacionaria muy alta y bueno, deterioraron la participación. Así que a este costado socioeconómico tan penoso que está llevando adelante el ajuste de Mauricio Macri, le agregamos el tema represivo que parece escalar. Me sorprendió, yo no había visto, es muy difícil encontrar antecedentes de haber arrinconado a una expresidente y una gobernadora en una casa con participación de parte de la oposición al gobierno de Santa Cruz y articulado a través de una construcción de medios. Yo no lo había visto nunca eso, hicieron realmente, además de que había una bebé también en el lugar y dos trabajadoras, la verdad que haber puesto en riesgo a una expresidenta y a una gobernadora, en riesgo de vida, digo. Sí, absolutamente, fue así. No me acuerdo, yo no tengo ningún registro. No hay registro, no. Con lo cual, la escalada represiva del gobierno de Cambiemos parece no tener límite. Bueno, lo que pasó obviamente con Cristina Kirchner es una situación extrema. Eso ¿no? comenzó simbólicamente con la represión el Día del Paro Nacional, ¿no? Y después ya escaló sin límite. Por eso que queda tan, digamos, desubicado el discurso moderado frente al ajuste de Macri. Por eso también el deterioro de las terceras alternativas, el Frente Renovador, aquellos que planteaban dentro del propio espacio de lo que fue el FPV, el bloque justicialista, los sectores que estaban más vinculados al acompañamiento en el Senado. Eso se ha ido deteriorando porque es tan profundo y salvaje, ya no en términos socioeconómicos, sino en términos de garantías y libertades individuales e institucionales, el ajuste que propone Cambiemos, que ese lugar se ha diluido. Entonces lo que queda claramente es la confrontación y la polarización que existe en la sociedad argentina y todavía no se traduce a nivel dirigencial, pero me parece que va a ser imposible no observar hacia dónde estamos yendo. Yo no me imagino a la dirigencia buscando espacios de consenso con un ajuste semejante y con los niveles de agresividad en términos represivos y de peligro institucional que lleva adelante el gobierno de Cambiemos. Me parece que eso no va a ser posible. Es un escenario que lo construye el mismo gobierno, ¿no? Me vino ahora un caso que no reporta la gravedad de lo que sucedió con la presidenta, pero que forma parte de ese mismo escenario. Se hizo renunciar a la rectora del Colegio Mariano Acosta, claro, después de que la policía intervino en las instituciones del colegio, cosa que por supuesto no corresponde. Bueno, había sucedido también en una universidad pública, ¿no? Allá en los pagos de Morales. Venimos con este tipo de situaciones y tras la denuncia de la rectora, es decir, cualquiera que levanta una voz en el ámbito que fuese, que incomoda de alguna manera al gobierno,
no hay ningún espacio acá ni para el diálogo ni para la tolerancia, con lo cual el escenario político, sin ser especialista en la materia, me animo a coincidir con vos que obligadamente se traduce en esos términos. Exactamente. Lo que pensamos que era una excepción, Jujuy, parece ser una norma. El ajuste funciona así. Bueno, es esperable por las características de exclusión y de estrechamiento de las condiciones de vida de la ciudadanía que propone el gobierno de Cambiemos. Pero siempre llama la atención y sorprende la magnitud del avance sobre las expresiones de protesta y de oposición política y social. Veremos cómo continúa, nadie tiene en eso la posibilidad de pronosticar, pero la situación es más preocupante y escala. Bueno, Artemio, nos vamos, nos reencontramos con quienes nos ven y nos escuchan el próximo domingo y nos vamos tomando un matecito. Bueno, cómo no, te agradezco. Muy amable, por fin me tocó algo.